Queridos hermanos, el Evangelio de este domingo es Mateo capítulo 16, versículos del 21 al 27. Son muchas las reflexiones que podríamos hacer sobre este texto, pero vamos a tomar solo una partecita. Es donde dice: Entonces Jesús dijo a sus discípulos: El que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Esto que dice el Señor es uno de los puntos de referencia más importantes de la vida cristiana. ¿Por qué? Porque aquí quedan bien claras las condiciones para ser sus discípulos. Fíjense cuáles son estas condiciones. Número 1, renunciar a sí mismo. Número 2, cargar la cruz. Número 3, seguirlo. Las tres condiciones están relacionadas entre sí. No se puede dar una sin las otras. Veamos ahora qué es renunciar a sí mismo. Es despojarse del propio yo, es cultivar la humildad, dejar de lado el orgullo, la soberbia, la vanidad, el egoísmo y por supuesto pensar más en los demás. Es eliminar los pequeños o grandes ídolos. ¿Cuáles? Los apegos, las ataduras propias de una mentalidad mundana. En realidad, estas actitudes negativas son señales de que me estoy poniendo en un pedestal. ¿Sí? En definitiva, es la idolatría de mí mismo. Por eso, qué importante es ejercitarnos en el desprendimiento total. Quitar de nuestras reacciones la ira, la impaciencia, porque todo eso es signo del yo herido. Negarse a uno mismo es también tener espíritu de sacrificio, valorar la penitencia, el ayuno, la ofrenda del tiempo, ya sea para Dios como para los hermanos. Sin desprendimiento, sin la negación de nosotros mismos, es directamente imposible el desarrollo de la vida espiritual. Recordemos que al cielo se entra, como dice Jesús, por la puerta estrecha, es decir, despojados de todo. Número 2, cargar la cruz. Por falta de mentalidad sobrenatural, por ahí no valoramos la cruz. Como le pasó a Pedro, que quería hacer desistir a Jesús de ir a la cruz, a su pasión y muerte, como lo vemos en este evangelio, ¿no? Y ahora nos preguntamos, ¿para qué sirve la cruz? Para identificarnos con Jesús, el crucificado por amor. Como dice San Pablo, que nosotros tenemos que concrucificarnos con Cristo. La cruz es imprescindible para purificarnos, para hacer penitencia. Llevar la cruz cada día es una gimnasia espiritual. ¿Para qué? Para crecer en la unión con Dios. Y también nos dispone a recibir gracias. Qué importante es que es esto. Es un medio valiosísimo para interceder eficazmente. Claro, porque refuerza la oración. Por ejemplo, el ofrecimiento de algún sacrificio o de los mismos dolores que padecemos. Eso refuerza nuestra oración de intercesión. Nos ayuda a desprendernos de nosotros mismos, como decía antes. La cruz, asumida como corresponde, nos convierte en hostias vivas. O sea, nos hace ofrenda unida al santo sacrificio del altar. Ahora, la verdadera cruz es la prueba, el dolor
que se lleva con espíritu sobrenatural, sino es simplemente un peso muerto, sin sentido. ¿Y qué se necesita para llevar la cruz de esa manera, con espíritu sobrenatural, como estandarte de victoria? Lo primero es fe, tener fe, tener una mirada positiva, sobrenatural, descubrir en el dolor un tesoro, una riqueza. Pero además hace falta la unción del Espíritu Santo, esa unción que nos potencie, que nos llene de amor, porque solo el corazón enamorado de Dios es capaz de sufrir con paz y alegría. Por eso hago mías las palabras de San Juan de la Cruz. El secreto para llevar mucha cruz es el mucho amor. También para alimentar ese amor y poseer reservas de fortaleza se necesita oración y mucha oración. Allí está la vertiente de la gracia, en la oración. Hay un aspecto que es necesario tener en cuenta también, las motivaciones. ¿Qué son las motivaciones? Son estímulos que nos alientan para cargar la cruz. Claro, un estímulo que nos hace conscientes de que vale la pena aceptar la cruz con buen ánimo y perseverancia. ¿Y cuáles serían esas motivaciones? Por ejemplo, estamos rezando por una intención, por la salud de alguien o por una obra de Dios. Y bueno, es un estímulo, ofrecer la cruz, un sacrificio por esa intención. Eso es un estímulo, eso es una motivación. Otro punto es saber pedir ayuda. Fíjense que Jesús quiso necesitar un cireneo. Nosotros necesitamos cirineos y al mismo tiempo debemos ser cirineos para nuestros hermanos. Claro, porque necesitan que les ayudemos a llevar sus cargas. Necesitan que les ayudemos a llevar la cruz. Y algo fundamental, que nunca nos falte la alegría, aún en las peores tormentas. Amargarnos, deprimirnos frente a la cruz no es buena señal, es una lucecita roja. Por eso yo siempre distingo entre dolor y amargura. Dolor sí, amargura no. Recordemos lo que decía San Pablo, estén siempre alegres, siempre. Y siempre es siempre. Llevar la cruz, mis hermanos, es compartir con el Señor su cruz. Pero esta cruz se presenta de múltiples maneras. La enfermedad propia o de nuestros seres queridos, adversidades, por ejemplo, problemas familiares, pérdidas de familiares, amigos, pérdidas de bienes, de trabajo, de todo. Pasar por humillaciones, desprecios, calumnias, incomprensiones, heridas interiores que hacen sufrir mucho, noches oscuras en el espíritu. Bueno, sería innumerable la lista, ¿verdad? Es evidente que con nuestras pobres fuerzas humanas no podemos soportar un peso tan grande. Pero con el Señor sí podemos. Es lo que decía San Pablo, todo lo puedo en aquel que me conforta. En realidad, el problema no es la cruz, sino el espíritu con que asumimos la cruz, con que afrontamos el dolor. A lo largo de mi vida sacerdotal he tenido oportunidad de encontrarme con testimonios maravillosos de hermanos que han sabido llevar la cruz con amor y con alegría.
De lo mucho que conozco, cuento solo un caso que me impactó muchísimo. María Rosa, una mujer llena de Dios. Tenía una enfermedad terrible, creo que era esclerosis múltiple. Se fue endureciendo toda, hasta que al final solo podía mover los párpados y los labios. Y sin embargo, con toda esa discapacidad, con ese sufrimiento extremo, no perdía la fe, no perdía la sonrisa y no perdía el servicio a sus hermanos, porque era presidenta de una asociación de enfermos y discapacitados. ¡Qué maravilla! Incluso hizo la ofrenda de su vida como laica consagrada. Murió totalmente inmovilizada, pero lo que no tenía inmovilizado era su corazón, su espíritu. Qué edificante y qué motivador es ver hermanos que cargan su cruz con espíritu sobrenatural, con amor, con alegría. Todo esto nos tiene que llevar al otro punto, el seguimiento de Jesús. Seguirlo es lo que exclamaba San Pablo: vivo yo, mas no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Seguirlo es identificarse con Él, con su pensamiento, dar testimonio de esa elección que hemos hecho, que lo hemos elegido a Él. Es jugarse por Él, es arriesgarse por Él, es no avergonzarse de proclamarlo con las palabras, con el testimonio, con los prodigios que Él quiere hacer a través nuestro. La vida de los santos es un claro ejemplo de lo que significa seguir al Señor hasta las últimas consecuencias. Pero el renunciar a uno mismo, tomar la cruz con espíritu sobrenatural y seguirlo incondicionalmente, no lo podemos hacer por puro voluntarismo, no. Solo con el poder que viene de lo alto, con la fuerza y el amor del Espíritu Santo. Es Él el que nos permite, el que nos potencia para poner en práctica lo que nos dice Jesús hoy en su palabra. Señor, estamos dispuestos a renunciar a nosotros mismos, a tomar la cruz de cada día, a seguirte con el corazón enamorado. Llénanos de tu espíritu para que sea posible concretar este programa de vida. Madre Santísima, nos ponemos bajo tu amparo y protección para que nos ayudes a vivir lo que tu divino Hijo nos enseña. Amén. Y les dejo mi bendición. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Aleluya. Gloria a Dios.